Bueno, para los que se vienen integrando a nuestra sintonía, a los 87 años murió el escritor colombiano y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Murió en Ciudad de México, murió en su casa, donde residía hace ya varias décadas. Para ahondar en su legado, nos acompaña esta hora aquí en el estudio Juan Carlos Fau, dueño de la librería que leo. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes. ¿Por qué es importante García Márquez? Yo creo que García Márquez no tan solo es un tremendo escritor para la lengua latinoamericana, sino que es un tremendo artista. La creación de un universo, comenzarlo desde su primer ladrillo hasta el final, es probablemente lo que todos los creadores en algún minuto quisieran hacer, y García Márquez lo logra en cada uno de sus libros. Es decir, cada uno de sus libros es un universo completo, cerrado. De ahí uno puede tener opiniones respecto de las características de aquello, compartirlo o no compartirlo. Pero esa fundación enorme es muy difícil que un artista lo logre en su carrera. En lo musical es súper complejo, y en la literatura, que es donde mejor se consigue, García Márquez debe ser uno de los exponentes tan gigantes como, por ejemplo, Tolkien en la lengua anglosajona. Pero es básicamente eso, como un pedazo de artista. Y este pedazo de artista que creó el realismo mágico, él es el padre del realismo mágico, y que sin duda permeó a muchos otros escritores, incluso siempre se ha comparado acá o en otros niveles autores nacionales con él. ¿Cómo definirías esta rama de la literatura que creó con este realismo mágico que nace tal vez con Macondo? Yo creo que lo que hace García Márquez en el realismo mágico es darle identidad a una región en el mundo. Y eso es muy difícil para el resto de los escritores, asumir que van a vivir a la sombra de una corriente literaria que es reconocida en Islandia. Probablemente va a ser muy difícil deshacerse de aquello. Y probablemente la lucha de casi todos los escritores latinoamericanos que no siguen a García Márquez es deshacerse de ese estigma, que está impuesto a fuego además por su calidad. Lo que ocurre incluso con escritores que podrían tender a ser de derecha, que tratan de alejarse de un bloque como ideologizado de izquierda, produce rechazo al realismo mágico. Sin embargo, es lo que nos caracteriza como latinoamericanos, es como el sabor de nuestra cultura puesta en términos mágicos, en términos... Vargas Llosa en algún minuto lo dijo, que era como literatura bailable, tratando de desprestigiarlo de alguna manera. Bueno, eso te iba a decir, ellos fueron de cierta manera rivales, pero a pesar de eso tuvieron una buena relación. También hablábamos con Jorge Edu recientemente, que decía, nosotros teníamos diferencias, pero conversábamos, teníamos una relación cordial, si bien no quiso hablar tanto de la literatura, pero con Vargas Llosa sus diferencias fueron mucho más marcadas. O sea, fueron diferencias físicas que terminaron en algún minuto en golpe, como para entender la pasión de lo que cada uno pensaba respecto a la literatura y de la política. Luego de ese gesto, que es probablemente el más odioso, que es generar una pelea combo, donde se enfrentan dos escuelas de la literatura, Vargas Llosa termina siendo el prólogo de la versión de la Real Academia de 100 años de soledad. Dentro de ese prólogo explica esta aversión que se tiene uno con otro, pero Vargas Llosa reconoce en García Márquez la magnitud de este que era su enemigo. Yo creo que eso habla de un gran gesto, que es decir, a pesar de ambos ser premios Nobel, de Vargas Llosa decir, ok, yo te loneo tu libro. Y es un gesto de humildad enorme y de reconocimiento hacia su adversario, diciéndole, probablemente tú seas el más grande de todos y yo voy a tocar la canción que va antes de tu gran espectáculo. Eso, en la literatura, ese gesto de humildad es absolutamente improbable. En general, el ego de los escritores es tan enorme que impide que el resto de sus pares aplaudan a uno de sus libros. Yo creo que eso es lo que pasa con García Márquez. Es tal su magnitud que incluso sus adversarios más brutales fueron capaces de en algún minuto en la vida decir, ok, voy a tratar de no escribir un libro como tú lo haces, porque lo que tú has hecho no lo va a lograr nadie. Ahora tú eres dueño de una librería. Las generaciones nuevas, todos conocen a García Márquez. ¿Cómo explicas tú este fenómeno y quiénes te llegan a pedir García Márquez? Bueno, es muy gracioso porque cuando anuncian la muerte de García Márquez, uno revisa primero las redes sociales como para integrar más detalles, porque la información que había en el resto de los medios era muy escasa. Y uno se da cuenta que mucha gente habla de García Márquez, y aparecen también los que se enojan porque dicen, claro, ahora todos leyeron a García Márquez.
Y ese troleo probablemente tiene mucha verdad. Sí, todos leímos a García Márquez porque en el colegio nos obligan a leer a García Márquez. Crónica de una muerte anunciada, mucha gente se sabe su comienzo de memoria. Entonces, cuando se muere un escritor de esta envergadura, que todos conocemos, de alguna forma todos tratan de hacer un guiño, de decir, ok, lo leí, me acompañaste un rato en mi vida. Esos 4 o 5 días que yo leí el libro me hicieron ser una persona bastante diferente y me mostraste un mundo que desconocía. Claro, y genera una ansia que probablemente se va a notar y se va a incrementar en las ventas de los libros de García Márquez de aquí hasta fin de año. Y los libros homenaje, y las biografías, y todo lo que haya quedado inconcluso de García Márquez se va a transformar en libros, se va a transformar en guión, y probablemente en menos de un año vamos a tener una tremenda película de la vida de García Márquez. ¿Qué es lo que más te llegan a pedir? Bueno, dentro del plan escolar, lo obligatorio, que es obligatorio no es porque el Ministerio lo determina, sino porque cada colegio lo suma, Crónica de una muerte anunciada probablemente sea el libro más vendido en Chile de García Márquez. ¿Cuál es el que más te marcó a ti? Yo creo que Cien años de soledad es un libro que nadie, cuando uno lo lee, nadie sale igual. Es un libro como de esos definitivos, que a partir de esa lectura uno dice, ok, no sé si pueda seguir leyendo García Márquez, es demasiado gigante. Pero claro, Noticias de un secuestro, para todos los que son periodistas, es un libro fundamental. Vivir para contarla probablemente sea el libro de memoria mejor escrito en la lengua latinoamericana. Y cada uno de sus libros tiene particularidades que hacen que el universo que construyó García Márquez sea aún mucho más inmenso de lo que uno pudiera imaginar. Por cada libro que uno va mencionando, Memoria de mis putas tristes, da un paso hacia otro lado. Entonces el universo es como, pucha, en general uno tiende a creer que Cervantes es el prócer de la literatura hispanoamericana. Pero cuando uno va contando los libros de García Márquez y lo que marcó, wow, probablemente y durante muchos años va a ser el gran escritor de la lengua hispanoamericana. ¿Qué explica a García Márquez, su natal Colombia, haber vivido en pueblos como Macondo? Porque Macondo tal vez pueda ser una invención o una creación, pero si no han conocido Colombia, hay muchos Macondos. Y yo creo que si uno se desplaza 30 kilómetros al sur de Santiago y se sale un rato de la carretera, probablemente también encuentre un Macondo. O sea, durante mucho tiempo muchos periodistas se gastaron la vida tratando de encontrar dónde quedaba Macondo o tratar de darle una ubicación, cuando el chiste de García Márquez era decirle a todos, Macondo está al lado de tu casa, o Macondo, o todos formamos parte de este gran barrio que era Macondo, y de ahí vienen todas las interpretaciones literatosas que uno pudiera imaginar. Pero nos da la identidad, o sea, probablemente sí, Macondo está abajo de Estados Unidos, pero Macondo no está en Alemania, Macondo no está en Europa, Macondo es Latinoamérica. Ahora, respecto a la militancia y a la ideología que tuvo Gabriel García Márquez, ¿eso de ninguna manera le quitó lectores? Yo creo que es otra de las popularidades de García Márquez. O sea, él podría abrazarse con Fidel, decir que Cuba era el país perfecto, y sin embargo su literatura no dejaba de vender un libro menos, y probablemente vendía un libro más. Y probablemente todos los intelectuales de derecha acudían rápidamente a él cuando había una gira. O sea, nadie le negó una mano a García Márquez porque era de izquierda. Era tal su mérito literario que él incluso podría haber dicho que el viejo pascuero era real, y eso lo hacía más increíble aún. Y que en su libro muy bien los podría haber dicho, porque el realismo mágico era así. Claro, en cualquier minuto entraba una nave espacial y cambiaba todo el curso de la historia, porque sí. Sin ninguna explicación. ¿La política fue parte de sus obras? Yo creo que la política es parte de la primera coma uno nota una incidencia política. Y en general es una incidencia política de izquierda, que tiene que ver con la humanidad que ha construido el mundo de izquierda versus el mundo de derecha, que es mucho más técnico, mucho más concreto, mucho más particular. O sea, cuando uno trata de encontrar intelectuales de derecha, siempre encuentra objeciones o un universo mucho más pequeño, porque la expertise de ese universo está determinada por otras cosas y no por la lingüística o por otras artes. Es muy gracioso eso. ¿Y por qué la gente, tú dices, trasciende o es transversal a las ideologías políticas? No vende un libro menos porque sea caracterizado como de izquierda. ¿Por qué tú crees que la gente lo busca? ¿Qué es lo que hay en García Márquez que no hay en otros? Hay una identificación.
que es lo primero que se consigue cuando una obra literaria es fundamental. O sea, nos vemos reflejados, sentimos que es cercano, funciona casi como el periodismo, es como está ocurriendo acá al lado, por eso me interesa. Si ocurriera en otro lugar del mundo o no sintiéramos que los personajes que construye García Márquez pertenecen a otro planeta o sienten de una manera distinta como nosotros sentimos, probablemente pasaríamos de largo. Pero lo que hace García Márquez es mostrarnos a nosotros mismos, mostrarnos a nuestros vecinos, a las mujeres que deseamos, a la vida que queremos. ¿Cómo es el amor? Porque mira, he encontrado frases bastante notables, están recogidas en internet, uno puede encontrar de todo. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. ¿Cómo es el amor para García Márquez? Yo creo que hay uno en García Márquez encuentra una antigua masculinidad, una forma de decretar las cosas que en el mundo contemporáneo no funcionan así. Por eso hay como cierta añoranza a una masculinidad que hoy tiene poca vigencia, donde hay una igualdad de género a toda costa. Lo que hace García Márquez es como ir en busca de la doncella, llevarla y brindarle toda la seguridad y todo el apoyo y entregarle el paraíso, que es más parecido a los cuentos de hadas que a la vida real. A lo que muchos podrían pensar que hay un brote machista, y que es cierto, porque es latinoamericano y porque lo latinoamericano tiende a lo machista. Entonces yo creo que ahí hay un fiel reflejo de lo que es el amor en la construcción de relaciones, de lo que es García Márquez. Ahora también hay mujeres poderosas que también hablan de un matriarcado poderoso que es también parecido a lo que ocurre en todas las familias, de mujeres que son relativamente silenciosas, pero en definitiva son las que gobiernan. Bueno, de hecho, su abuela fue la que más lo influenció en su literatura. Él dice que esta mujer que se paseaba por la casa hablando con fantasmas y contando historias irreales como si fueran la Biblia, lo marcó y así empezó a escribir. Y al otro lado, en los personajes masculinos, a su abuelo, está cierto arrebato como grandilocuente, pero en general un poco ridículo, como tipos que dicen que tienen todo el poder del mundo y en definitiva cuando están borrachos son otros los que les sacan los pantalones, y es lo que lo hace divertido y hace que sea una vez más agradable de desmoronar los patrones que nos gobiernan. No hay deudas con Gabriel García Márquez finalmente, no, porque es una persona que se le rindió en vida todo lo que mereció hasta el último día que fue hoy. Yo creo que son de las pocas ocasiones en que es tan unánime aplauso y durante tanto tiempo se le aplaudió donde fue. En ningún lado fue rechazado, en todos los lugares se hicieron los homenajes correspondientes. Las veces que estuvo en Chile, incluso Miguel Litín tiene muchas historias con García Márquez, incluso en la época más dura de la dictadura en nuestro país hay lazos de García Márquez en Chile, visitó Chile. Eso te quería preguntar, ¿cuál es el lazo, el vínculo que une a García Márquez con Chile? Porque, bueno, hace muchos años que no venía a nuestro país, no conocemos tan recientemente que haya estado acá, pero ¿cuáles eran esos vínculos? La ministra de Cultura nos hablaba de que para la dictadura él tuvo gestos de apoyo muy importantes. ¿Cuáles fueron esos gestos y cuáles fueron esos vínculos? Bueno, él estuvo en la época de la dictadura donde no se guarda mucha información, no se guardan muchos recuerdos. Yo recuerdo haberlo visto a García Márquez en una importante librería que estaba en el centro de Santiago, lleno de guardias, lleno de seguridad, y probablemente la gente que sí quería verlo le daba pánico ir a encontrarse en una situación donde todos los que van a estar eran de izquierda, con organismos de seguridad que probablemente te podían decir, ahí está este que andábamos buscando. Entonces, las visitas de García Márquez durante la lectura fueron escasas, escondidas, y se centraron en conseguir la foto que fuera la que beneficiara al régimen. Pero en general García Márquez se cuidó mucho de la utilización de su figura. ¿Tuvo amigos en Chile? Al parecer no son... Es muy difícil eso. La correspondencia que tuvo, uno que sí es cierta, que está concreta, que es visible, es con Miguel Litín. Y el resto, que uno podría creer que Pepe Donoso fuera el último integrante del boom de la gran movida literaria latinoamericana, al parecer no habían tantos lazos amistosos, y eran más las diferencias que la cercanía literaria. ¿Por qué México, Juan Carlos? ¿Por qué eligió México para ir a vivir? Es una pena que tenían los colombianos de que finalmente, y cuando alguien puede ir a Cartagena de Indias, te muestran la casa y dicen, sí, pero él ya no vive acá entre pena y rabia. ¿Por qué se fue a México? Yo creo que García Márquez, a pesar de ser muy comunista, había
¿Pero era comunista? Yo creo que sí, a su estilo. Él no se definía como comunista. Pero yo creo que dentro de su formato era muy difícil meterlo en cualquier parte, y probablemente sí tenía días que eran muy comunistas, pero cuando tenía que hablar con el gerente de Ciudad Editorial era probablemente el mejor gerente comercial que nadie tuvo. Y yo creo que en esa razón también está su localización en México. El mercado lector mexicano es probablemente lo más grande en Latinoamérica, y yo creo que funciona mucho como si fuese el mercado de la música. Todos quieren llegar a vivir al DF porque es ahí donde se concentra toda la movida. Salirse de ahí implica muchos viajes, implica muchos gastos. Y estar en México, yo creo que le resultaba súper cómodo a García Márquez desde el punto de vista comercial, de cómo moverse, a pesar de que no lo necesitaba. Pero sí además no era muy bueno para viajar, algo que siempre, claro, nunca le parecía que viajaba mucho mejor leyendo que en avión. Era algo muy gracioso que siempre decía. ¿Tú conoces si tuvo alguna relación política con la guerrilla en Colombia? Siempre se especuló aquello. De hecho, en el libro Noticias del Secuestro, él aparecen fuentes que uno podría decir son fuentes privilegiadas para lograr construir el otro lado del secuestro. Es como decir qué es lo que está pensando la guerrilla al momento de elegir cuál va a ser la víctima. Y un libro muy informado respecto de cómo se comportaba la guerrilla y da grandes luces de cómo funcionaba. Pero uno no sé si esa información puede ser atribuida a que el tipo tuviera conexiones o estuviera bien informado por 1000 fuentes. Ahora, él tampoco fue un simpatizante de la guerrilla, siempre lo vio como algo innecesario o como algo que no producía ningún bien para su país. Ahora, si volvemos al tema del amor, y me llama profundamente la atención que un hombre como García Márquez, que podría ser parangonado en el cine como un gran y tremendo actor con mucho éxito, él se casó una sola vez y tuvo una sola mujer que fue la que lo acompañó hasta hoy día en que murió. ¿Cómo te lo explicas? Yo creo que esa podría ser la normalidad, pero en este caso llama la atención. Yo creo que responde al patrón de la antigua masculinidad. Yo no creo que García Márquez no se enamoró otra vez. Claro, no haya tenido diversas... ¿cómo decirlo? Justo el día que se murió García Márquez, hablar sobre la vida amorosa de García Márquez, que es como... Y siendo que la viuda tiene todos los méritos necesarios como para estar ahí al lado del cajón, como la mujer perfecta de su vida. Pero incluso platónicamente se puede haber enamorado 1000 veces. Y, por ejemplo, en el libro Memoria de mis putas tristes, donde está este señor mayor que recurre a este prostíbulo, donde están estas mujeres a su entera disposición, pero incluso en ese libro, ese patrón de fondo que va a visitar este prostíbulo siempre vuelve a su casa, y siempre vuelve a su mujer, y siempre vuelve a su familia, y es el primero en defender la familia como ningún otro. Bueno, el macho latinoamericano. Yo creo que responde a ese patrón. Su vida es muy coherente probablemente con esa creencia, con esa desusada manera de llevar las relaciones de pareja. Ahora, México ya también lo siente como propio, ¿no? Yo creo que, claro, que muera en México es muy significativo, pero es profundamente colombiano. Yo creo que en el país que, en Argentina es probablemente donde no tiene tanto conocimiento, sí tiene grandes lectores, pero claro, hay una figura que es Borges, que compite de alguna manera, compite política y compite literariamente, y se oponen. Pero para Latinoamérica en general y para la lengua española, García Márquez es de una enormidad difícil de comparar. Para ir ya cerrando, ¿cómo podemos entender, bueno, debido a su ideología de izquierda, pero esta amistad con Fidel Castro, ¿fue efectivamente una buena amistad? ¿O una amistad real o es una amistad de los medios? Yo creo que es una amistad literaria. Cuando un escritor está frente a un tipo que uno sabe que en 3 o 4 años más va a ser una leyenda viviente, yo creo que hay un instinto del escritor de acercarse y conocerlo y rodearlo y entenderlo y iluminarlo por todas partes, porque sabe que está frente a un tipo que va a ser estatua en algún minuto. Puede parecer muy egoísta, puede parecer que es muy interesado, pero sin embargo yo creo que casi todas las amistades se tejen en torno a una admiración sobre el otro tipo. Y lo que hace García Márquez es abordarlo desde todos los puntos de vista, tratarlo casi como un hermano para poder entenderlo y poder estar junto con el hombre político más importante de su generación, con el escritor más importante de su generación, una especie de coincidencia real. Y para terminar, ¿cuántos libros se venden de García Márquez en comparación con otros en tu librería, para tener un parámetro? Bueno,
todos los días se vende el libro de García Márquez. No solo porque los piden obligatoriamente para el colegio, sino que cada persona que en su casa quiere tener algún tipo de biblioteca asume que no tener un García Márquez es como tener una biblioteca incompleta. Y porque cada uno de nuestros hijos, uno quisiera que leyeran en algún minuto algún libro de García Márquez. Son de esos libros que están permanentemente moviéndose, sacando nuevas ediciones. De hecho, ahora están todos los libros de García Márquez en ediciones de bolsillo a un precio inferior a 7.000 pesos, lo que lo hace absolutamente accesible para todo el mundo. Muchas gracias. Juan Carlos Fau, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, con este tremendo conocimiento además sobre esta figura que nos ha abandonado hoy día a los 87 años. Muchas gracias. No, gracias a ti, Mati. Hacemos una pausa aquí en Primera Edición, ya regresamos con más, con esta y otras informaciones. No se vayan.